martes negro, crímenes sin resolver, asesinos en serie, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro. Muy buenas noches, amigos de Martes Negro. Hoy es 8 de marzo y vamos a hablar de un crimen que posiblemente cambió todo en este país. El 13 de noviembre de 1992, Toñi, Miriam y Desiree, 3 niñas, salieron de casa de su amiga Esther para ir a una discoteca. Miriam había llamado previamente a su casa a ver si su papá las podía acercar, pero este se sentía mal aquel día y la madre le dijo que no. Estamos hablando de Toñi, Miriam y Desiree, las 3 niñas de Alcácer. Vamos a escuchar a Carlos Prayón, que nos hace un resumen de este terrible crimen y luego entramos en materia. El 13 de noviembre de 1992 tuvo lugar la desaparición de 3 niñas de 14 y 15 años, Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández. Es lo que se conoce como los crímenes de Alcácer, un caso que conmovió a todo el país y que cambió para siempre los procedimientos forenses. Las 3 niñas se dirigían a pasar lo que quedaba de la tarde en la discoteca Color de Picassent, una localidad cercana a Alcácer. Jamás llegaron. 75 días después, el 27 de enero de 1993, sus cuerpos aparecieron semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un lugar de difícil acceso situado cerca de la presa de Tous. Las niñas habían sido salvajemente torturadas y violadas para ser luego ejecutadas al día siguiente mediante disparos. Según la versión oficial, los crímenes los habrían cometido Antonio Anglés y Miguel Ricard, 2 delincuentes de la zona, junto a otro autor o autores desconocidos. Ricard fue detenido el 28 de enero de 1993 y condenado en 1997 por la Audiencia Provincial de Valencia a una pena de 170 años de prisión. Es uno de los asesinos y violadores que se vio beneficiado por la derogación de la doctrina Parot, por lo que está ya en libertad desde el año 2003. Antonio Anglés se fugó y desde 1993 no se ha vuelto a saber de él. Según afirmó el médico forense Luis Frontela, Anglés no llegó a salir de España. En cualquier caso, su huida es uno de los grandes misterios de este caso. El caso Alcácer lo cambió todo. Desde los medios de comunicación, cuyo papel fue terrible, aprovechando el dolor de los familiares de las niñas, hasta los procedimientos forenses. Y es que, según no pocos, el levantamiento de los cadáveres se hizo de forma chapucera, con los medios disponibles en aquella época. La autopsia de las crías, realizada por 6 médicos forenses designados por el juzgado, también ha dado lugar a controversia. En los cuerpos se encontraron pelos de al menos 5 personas, pero en 1992 la técnica de ADN, aunque ya existía, no estaba tan popularizada como hoy en día. Durante el tiempo en que las pequeñas estuvieron desaparecidas, Fernando García, padre de Miriam, trató de impulsar su búsqueda. Se convirtió en una persona muy conocida en España y concitaba la solidaridad de todo un país. El día en que 2 apicultores encuentran los cuerpos, García se encontraba junto a la hermana de Toñi en Inglaterra. García, junto al que fuera director del caso, Juan Ignacio Blanco, acusó tiempo después en el programa de Pepe Navarro, Hoy cruzamos el Mississippi, a importantes personajes de la época, cuyos nombres aquí no repetiremos por respeto a la presunción de inocencia de estar detrás de la muerte de las niñas. Todo ello les costó condenas y una terrible campaña de desprestigio personal. Se los acusó de quedarse con el dinero que la gente donaba a una fundación creada por ambos para ayudar a padres en situación similar. Teorías sobre el caso hay para todos los gustos. Lo cierto es que casi nadie se cree al 100% la versión oficial, pese al documental estrenado recientemente en Netflix. Hoy, el caso podría dar un vuelco. La justicia ha autorizado el examen de ADN de pelos encontrados en las niñas y del coche en el que supuestamente fueron llevadas a la Romana. Pues como les contaba, fue un 13 de noviembre de 1992 el último día en que se ve con vida a las niñas de 14 y 15 años, Toñi, Miriam y Desiree. La discoteca a la que supuestamente iban se encontraba a 2 kilómetros andando de donde ellas estaban, así que como no las llevaba el padre de Miriam, se pusieron a hacer autostop. Lo hicieron, según la versión de la sentencia, hasta una gasolinera situada a la entrada de Picassent, un pueblo aledaño. Una testigo afirmó haberlas visto después, una vez que las habían dejado, el señor que las recogió haciendo autostop, montando en un vehículo de 2 puertas. Ese mismo día las familias se preocuparon y mucho. Las niñas no habían vuelto y se habían ido casi sin dinero. Las familias descartaron desde el primer momento una huida voluntaria. Se imprimieron miles de carteles, se mantuvo
en vilo a toda España a través de los medios de comunicación. La búsqueda de las 3 niñas se llegó a ampliar al extranjero a través de Interpol al temerse que las pequeñas hubieran podido caer presas de una red de trata. Fueron cientos los españoles que llamaban afirmando haberlas visto en todos los rincones de nuestro país. El Ministerio del Interior formó un equipo conjunto con la Guardia Civil y la Policía Nacional para ayudar en su búsqueda. El entonces presidente del Gobierno, Felipe González, recibió a las familias en Nochebuena, hasta que lamentablemente el 27 de enero de 1993, 75 días después, 2 apicultores vieron hacia las 10 de la mañana una mano sobresaliendo en una fosa cavada en La Romana, un paraje solitario cercano a la presa de Tous. Era, según la sentencia, la mano de Toñi. Nadie pensó en ese momento que podía estar tratándose de los cuerpos de las niñas de Alcácer, hasta que comenzó el levantamiento de cadáveres. Debajo del primer cuerpo aparecieron los otros 2, en avanzado estado de descomposición, aunque de forma irregular. Los cuerpos estaban maniatados, 2 de ellos con las cabezas separadas del cuerpo y envueltos en una alfombra o moqueta grande. Cerca de la fosa se hallaron unos trozos de papel del Hospital La Fe de Valencia, en el que aparecía el nombre de Enrique Anglés. Por cierto, semanas antes había habido vientos huracanados en la zona, según los partes de meteorología. Los agentes se pusieron pues en marcha y se fueron a casa de Enrique Anglés, una persona con facultades mentales mermadas. Él vivía en Catarroja. Por allí, por la casa de Enrique Anglés, apareció Miguel Ricard a llevar unas naranjas a Neusa, la madre del clan Anglés. Tras declarar, porque se llevaron detenidos de allí unos cuantos, Enrique Anglés fue puesto en libertad. De Antonio Anglés, el famoso Antonio Anglés, dicen que huyó de la policía saltando por una ventana desde una altura increíble. Fue perseguido por toda España hasta que se embarcó supuestamente en el mercante City of Plymouth como polizón. Allí habría sido descubierto, pero después de ser retenido por la tripulación, habría vuelto a huir. Su pista se habría perdido en el mar. Miguel Ricard, que fue llevado a declarar, cayó en contradicciones, siendo detenido a las 5 de la mañana. El día 28 de enero, por primera vez, Ricard confesó su participación en los crímenes. Años después, el 5 de septiembre de 1997, se dictó sentencia contra Miguel Ricard. Anglés jamás ha sido juzgado. Según la sentencia, el crimen lo habrían cometido Miguel Ricard, Antonio Anglés, junto a autor o autores desconocidos. De todo esto, y porque alrededor de este crimen existen numerosas incógnitas, vamos a hablar con una de las personas que posiblemente más sabe de estos crímenes en nuestro país. Él es Manu Jiménez, del Rincón del Disidente, un podcast dedicado primigeniamente al caso Alcácer, que pueden escuchar todos ustedes en iVoox, en Spotify, ahora también verlo en YouTube, y que les invito a escuchar desde ya. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Almudena. Es un verdadero placer tenerte aquí, lo digo siempre, soy oyente del Rincón del Disidente y he aprendido un montón de cosas sobre los crímenes de Alcácer gracias a ti y a tus colaboradores. El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico honor estar en una radio de verdad, de las antiguas, de las que hacían afición, y mil gracias por la invitación y tus palabras. Eso intentamos aquí en Libertad FM. Nos acompaña también, como no, nuestro criminalista Omar Méndez. Muy buenas tardes, Omar. Hola, buenas tardes, Almudena. Menudo tema traemos hoy. Pues sí, sin duda, y además con una persona que, como bien dices, bien conoce el tema, como es Manu, así que ansioso, con ganas de escuchar su testimonio y lo que opina. Yo quiero entrar a matar directamente porque yo soy así de directa, yo hago tweets. Entonces, vamos a ver, el caso Alcácer estos días podría dar un vuelco porque a través de una acusación particular se ha pedido y la jueza ha concedido que 50 pruebas que en su día no habían sido analizadas, el ADN, sobre todo cabellos que habían aparecido tanto en un coche como en la alfombra famosa, como en los cuerpos de las niñas, sean analizados en busca de rastros genéticos. ¿Y por qué? Porque Antonio Anglés en estos momentos no existe ninguna prueba ni biológica ni genética que permita condenarle. No hay absolutamente ninguna prueba, salvo la declaración de Miguel Ricard contra él, que le incrimine en los casos de Alcácer. Y como
aún no ha prescrito la causa contra Anglés, pues esta acusación particular se ha propuesto, oye, vamos a intentar demostrar si participó o no en el crimen. Manu, ¿qué va a pasar con estos 50 cabellos que ahora se van a analizar? ¿Qué es lo que se va a analizar en concreto? Y realmente, ¿cuál es la situación de Anglés? Porque Anglés a día de hoy debería ser inocente, ¿no? Anglés a día de hoy, pese a que hay ciertos medios y cierta opinión pública que lo cataloga como asesino, es una persona que no ha sido juzgada, por lo cual debería prevalecer su presunción de inocencia y ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se van a analizar, como tú bien dices, 50 pelos y vellos que en su momento fueron descartados porque los avances técnicos que había en ese momento en cuanto a la extracción de pruebas genéticas no permitían conseguir muestras fiables, y se van a cotejar con el propio Antonio Anglés, con Miguel Ricard, las dos personas que se presupone que fueron los autores materiales del caso, pero de los cuales, a excepción de la autoinculpación y las declaraciones de Miguel Ricard, no hay ninguna prueba contra ellos, con dos de los hermanos de Antonio Anglés, como son Roberto y Mauricio, y otros 3 individuos, 2 de ellos ya fallecidos, que pertenecían al círculo cercano de ámbito delictivo de Antonio Anglés. Ninguna de estas personas a día de hoy se ha podido probar, repito, su participación en los crímenes, pero es un punto de partida para intentar de una vez concretar o descartar si alguno de ellos tuvo participación en los crímenes de Alcácer. Omar, te iba a llamar Omi, que es como te llamo cariñosamente, ¿no? Omar, ¿qué avances ha habido en el ADN y cómo realmente esta investigación que se está llevando a cabo ahora, que estamos en lo de siempre, que se ha encargado hace meses, lo mismo sabemos el resultado hace un año, lo hablamos precisamente con los crímenes de Almonte, que esto lleva su tiempo, ¿podrían descartar o incriminar ya directamente a Anglés o, oye, a uno de los autores desconocidos, ¿no? ¿Qué dice la sentencia? La ciencia avanza vertiginosamente y como bien dice Manu, desde entonces los medios eran un poco más rudimentarios, como comentaba un poquito, seguía siendo bastante más casi por tintes, cambios en la toma de las muestras. De hecho, se hicieron análisis morfológicos de los cabellos en su día, claro, ni siquiera se hizo ADN. Entonces, la gran suerte de contar con la técnica PCR, que ya como comentaba, estábamos todos sabemos lo que es, ¿vale? Pero es una técnica en la que se amplifica una porción muy pequeña de material genético y sería suficiente. Entonces, la posibilidad, encontrando una mínima porción de, en este caso, cabello o lo que sea, sería suficiente, contrastada con los posibles personas incriminados, que es lo que comentaba Manu. A mí me gustaría añadir a lo que dice Omar, que creo que es importante. Como tú bien decías, Almudena, se hicieron análisis morfológicos, pero sí se consiguió in extremis, en el acto del juicio, que se analizasen algunos perfiles genéticos por vía de ADN, y se extrajeron 5, posiblemente 7 perfiles genéticos que, cotejados con, curiosamente, todas estas personas que ahora se va a volver a cotejar, dieron que no eran coincidentes de estas personas. O sea, no hubo un match respecto a Antonio Anglés, Miguel Ricard, los 2 hermanos de Antonio Anglés y las 3 personas que hemos mencionado antes. Efectivamente. Ahora hay unas técnicas que son capaces de amplificar más digamos, lo que son las porciones genéticas. No voy a entrar tampoco ahora con detalle. Entonces, podríamos aplicarlo tantas veces, más de incluso 10.000 veces a nivel de laboratorio, que entonces el perfil, si coincide, o sea, no estamos forzando, pero si coincide, se vería de una forma más clarividente que anteriormente, cuando la porción de ADN la podíamos aplicar hasta un cierto límite. Ahora, como que la ciencia ha permitido, la técnica, mejor dicho, ha permitido que se amplifique aún más. Entonces estaríamos, digamos, ampliando la huella genética, y a la hora de comparar, pues si hay más de un 90 y pico % se dejaría manifiesto. Es más, ¿no? Ahora tenemos bases de datos mucho más amplias de ADN que las que había evidentemente en el año 93. Claro. Hay un dato importante que la gente debería entender, y es que tal y como está constituido actualmente el famoso sumario B, digamos, la pieza separada que se dejó abierta en búsqueda de Antonio Anglés y autor o autores desconocidos. Correcto. Todo se tiene que enfocar ahí, y principalmente ahí. Es lo que permite la ley a día de hoy. Pero que si estas personas no fuesen
reconocidas en los análisis, sí que se pasaría, como tú bien dices, Almudena, ya a bases de datos de pederastas, de asesinos, de violadores, y quizás ahí sí que podría, igual que pasó en el caso de Tony Alexander King, haber una coincidencia y descubrir, sí, claro, alguno de los autores del la famosa colilla, ¿no? Exacto. Del caso, sí, de Rocío Barinkoff y Sonia Caravantes. Correcto. De hecho, el propio era forense Reverte Coma, ya en los primeros instantes decía que se buscasen colillas en el año 92, curiosamente, revisando en hemeroteca, que podría ser algo determinante para encontrar el perfil genético de los asesinos. Hasta donde sé, no hay piezas de convicción de colillas recogidas en el crimen de Alcácer. Bueno, es que el levantamiento de los cadáveres fue como una demostración de cómo no hay que hacerlo y cambió los procedimientos, sí, forenses, ¿no? Sin Alcácer posiblemente hoy las cosas no se harían tan bien como se hacen en este momento. Pero aquí, claro, yo me imagino que todos nuestros oyentes se están haciendo la gran pregunta. Bueno, ¿y si se analizan estos 50 cabellos y sigue sin aparecer un cabello de Anglés? ¿Qué hacemos? Pues a ver, yo creo que en cuanto a la sociedad deberíamos quizás plantearnos la posibilidad de que Antonio Anglés sea inocente. O sea, que por una vez, la presunción de inocencia, que por una vez se tenga ya constancia de que esta persona no participó en los crímenes. No se le ha juzgado, no se le ha podido enjuiciar, no hay una sentencia que lo califique o lo catalogue como asesino. Y luego, en cuanto a las declaraciones, igual que tenemos la declaración de Miguel Ricard inculpando a Antonio Anglés, tenemos la declaración de un testigo que es una de las personas que lo llevan en esa huida famosa entre Valencia y Portugal, a la cual Antonio Anglés le comenta que él es inocente y que lo único que quieren con él es catalogarlo de cabeza de turco. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A Miguel Ricard o a esta persona? Claro, y aquí iríamos a otra cuestión. Omar, interven cuando quieras. Otra cuestión, Antonio Anglés. O sea, he contado antes una fuga rocambolesca. O sea, se tira desde una altura que equivale, no sé, recuerdo si a un cuarto piso, algo por el estilo, que equivale a un cuarto piso. Luego resulta que se embarca en el City of Plymouth, le detienen como polizón, consigue volver a huir, desaparece. Yo te lo quiero preguntar directamente. ¿Está vivo o está muerto? Y si está muerto, ¿llegó a salir de España? Yo, para mí, lo primero, la huida empieza mal cuando Antonio Anglés, la propia Guardia Civil que tenía cercado el piso de Catarroja, de la calle Camil Real, dice que Antonio Anglés no saltó del piso, y es más, que Antonio Anglés no estaba en el piso. Entonces ya empezamos mal. Antonio Anglés era una persona que estaba fugada, que debía cuantiosa cantidad de dinero. Él se dedicaba sobre todo al tema del tráfico de drogas, y hay constancia de que debía dinero a 2 narcotraficantes de la zona del puerto de Valencia que habían puesto precio a su cabeza. De hecho, su propio hermano, Mauricio, digamos que es quien avisa a la Guardia Civil cuando está junto a una familia de etnia gitana en la estación abandonada de Villamarchant. Antonio Anglés era el chivo expiatorio perfecto que todo el mundo se quería quitar de encima. Yo no puedo constatar y confirmar. Incluso su familia. Principalmente su familia. Porque claro, quien más le implica en todo esto es la familia. Realmente. Las declaraciones de Kelly, de la propia madre. Antonio Anglés era un maltratador familiar en el ámbito familiar. Él, cuando fallece su padre a causa de una cirrosis alucinante, que ya era una persona violenta y alcohólica, digamos que se erige como el patriarca de la familia. Hay constancia de que, y está confirmado en algunos informes de servicios sociales, que abusaba sexualmente de sus 2 hermanos pequeños. ¿Hermanos? Hermanos. Parón, señores, un momentito. Ha dicho hermanos, sí. Porque es que hay mucha gente que dice que Antonio Anglés no pudo haber participado en los crímenes de Alcácer porque era homosexual. Por eso me ha llamado la atención. Sí, yo hay gente que lo tiene dudas, yo lo tengo claro. Todas las personas que hemos entrevistado del ámbito de Antonio Anglés, a excepción de una, y bueno, y su familia, o parte de su familia, confirman la homosexualidad de Antonio Anglés. De hecho, la chica
politoxicómana Nuria Pera. Nuria. Que Perdona porque Sí. les voy a contar yo quién es Nuria Pera. Nuria Pera era efectivamente una toxicómana a la que Antonio Anglés tortura, podemos decir Sí. tortura, porque le debía pasta, le debía pastita de la droga. Entonces la encierra, la tortura y estaba a punto de tirarla a un pozo y es la madre de Antonio Anglés, Neusa, quien evita que Antonio mate a Nuria Pera. Exacto. No era su novia, No era nada su por el novia. estilo, ahí no hubo violación, no hubo ningún delito sexual, hubo una tortura y de hecho él estaba precisamente condenado por eso cuando suceden los hechos de Alcácer, que él se había fugado en un permiso penitenciario. Nuria Pera, como tú bien decías, no es su pareja. Eso mismo que le hace a Nuria Pera se lo hace a su hermano Roberto, exactamente lo mismo. Entonces, digamos que es un modus operandi que él tiene para castigar a los allegados que le roban droga, no por Un castigo mafioso. un castigo mafioso. Curiosamente, de ese permiso que tú dices, y esto daría mucho para hablar, entre el 13 de noviembre, día que desaparecen las niñas, al 27 de enero, que aparecen los cadáveres, esos 65 días, a Miguel Ricard y Antonio Anglés, que está fugado, lo detiene, lo para, en 2 controles de carretera, Cierto. la Guardia Civil, 2 veces, y se le permite seguir. Pero ahí yo te diría, bueno, es que estamos en el año 93 y no llevan el ordenador en el coche que permite ver Con la todos los relación de datos personas de buscadas, buscadas, ¿no? ¿no? ¿Podría ser una explicación para esto? No, porque Antonio Anglés era conocido en la zona de Catarroja, de Catadau, de Llombay, de Picassent. Estamos hablando de que es 50 kilómetros alrededor, en pueblos que varios de ellos tienen cuarteles de la Guardia Civil, y era conocido por guardias civiles. De hecho, Antonio Anglés tiene 8 capturas previas y sabían perfectamente que Antonio Anglés estaba fugado. Hay declaraciones de propios miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que confirman que Antonio Anglés lo veían, pero les era más, entre comillas, más útil fuera que dentro de prisión. Yo coincido en que no seguir con vida es, digamos, bastante más plausible que andar oculto a tantas órdenes de búsqueda de Interpol y demás, sobre todo en Europa. Y más allá, ahora, ¿quién puede estar detrás de la posible muerte o no de Anglés? Pues ya se me escapa bastante poder pensarlo, pero sin duda es que sería muy complicado desde el punto de vista pensar que pueda seguir con vida y con tantas órdenes de búsqueda. Pero con si demás. está muerto, ¿dónde está el cuerpo? ¿En una cuneta? ¿Y no aparece? Ya. Hay muchos cuerpos. Yo, mira, he visitado la Romana como 10 veces. A mí una de las cosas que me llama la atención terroríficamente es que los cuerpos, o sea, si los asesinatos fueron en la Romana, que apareciesen en la zona más alta, más visible y donde confluyen todos los senderos y caminos, ahí es donde está la fosa. ¿Dónde iban a pasar los apicultores sí o sí? Alguien iba a pasar por ahí, Cuando a efectivamente. 150 metros hay un barranco que tú tiras ahí un cuerpo y no lo encuentra nadie jamás. Jamás de los jamases. Entonces, yo suelo salir a andar y a correr por los bosques que hay cerca de mi pueblo, y yo miro y digo, tú coges, asesinas a una persona, lo subes ahí arriba y no lo va a encontrar nadie. Encontrar un cuerpo, yo creo personalmente que es mucho más Fíjate, sencillo. ¿pero qué me estás contando si aparecen falanges de las niñas 15 años después y se encuentran? Sí, bueno, eso, ¿Cómo no se va a encontrar un cuerpo completo? eso daría mucho Mucho que hablar, Es sí. que yo tengo muy mala uva haciendo preguntas. Eso No, da pero es que que hablar. realmente el caso Alcácer daría para un montón de programas porque hay dudas acerca de absolutamente De todo lo que Entre el sucedió. juicio mediático que se ha Y hecho. ojo, que yo por lo menos personalmente no creo en estas teorías de la conspiración que dicen que si personajes súper importantes, todas estas cosas me parecen locuras. Creo que no, pero también creo que es un caso que no se ha resuelto bien. No. Quizá como el de Débora Fernández, Justo. del que he hablado con Omi precisamente. Voy a hablar con Omi la semana que viene, del caso de Débora Fernández, ¿no? Que la instrucción fue tal chapuza que no se Total. ha conseguido resolver. La instrucción es chapucera. Yo, que tengo buena amistad con Fernando García, siempre se lo digo cuando quedamos para comer, cuando voy a Valencia, que muchas veces le digo, mira, Fernando, cuantas más veces quiero ser oficialista y creer en la versión oficial, siempre aparece algo Que te que me tira por acaba destrozando la versión oficial. Pero, ¿cómo son ustedes si las versiones oficiales ahora se hacen en Netflix? Ah, sí, lo que pasa es que Buena claro, producción. la versión oficial de Netflix a mí me deja muchos datos que son llamativos,
pero esto no es conspiración, estos son datos verídicos. ¿Por qué al profesor Luis Frontela, que es el único que realiza radiografías de los cuerpos, esas radiografías se le sustraen y luego no se aportan al acto del juicio? ¿Por qué? Omar Méndez, perdón, gira la cabeza y dice, no puede ser. No, es que sí, pues fue, pero hay cosas más rocambolescas. ¿Por qué no se permite la secuencia de fotografías, los negativos fotográficos para ver la secuencia de fotografías que se aportan? Más rocambolesco aún, las autopsias se graban por 2 equipos, equipo forense y equipo de la Guardia Civil. Esas cintas se guardan en una caja fuerte, y esto no es ciencia ficción, hay un registro, hay una diligencia donde queda registrado. Y un policía nacional con número X de placa entra, se lleva las cintas y a los 3 días las devuelve. Estas cosas no... Lo curioso es que cuando las cintas se reproducen en el acto del juicio, hay partes de las cintas que están borradas. Esto no me lo estoy inventando, esto es así y se puede corroborar. Entonces, es un cúmulo constante de tantas cosas que, aunque uno quiera creer que fueron Antonio Anglés y Miguel Ricard, según narran los hechos probados per se... Bueno, Ricard fue porque está condenado. Y según la justicia fue. Claro, es culpable. Sobre Ricard, según ya no hay presunción de inocencia, sí, ¿no? Sobre Ricard. Pero es muy importante señalar lo de Antonio Anglés, que si creemos en la presunción de inocencia, este señor es inocente. Pues yo he visto he visto en los últimos 15 días o 20 días a un importante medio de este país cada 4 horas poner Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer. Pero es que usted se cree todo lo que cuentan los medios de comunicación y claro, así nos va. No, el juicio social y mediático, además, tendemos, en este país, imagino que en otros muchos, cuando parece algo muy escabroso o no se encuentra respuestas claras, siempre pensamos en una sombra negra, una mano negra de detrás con conspiraciones que nos encanta como sociedad tirar a ello, porque como al no encontrar una evidencia... Lo que no te explican con evidencias científicas acabas pensando... A la imaginación, raras. Dejamos correr la imaginación y a partir de ahí sí. Decías, Manu, ahora así no te vi muy convencido, Ricard, ¿crees que lo han como puesto o han forzado como para incriminarle o no estás convencido de su autoría? De su autoría no, de su participación o de un grado de participación sí. Yo creo que Miguel Ricard algo sabe y en algo participó. Si no una persona que a día de hoy es libre, ¿por qué no lucha por demostrar su inocencia? ¿Por qué no ha cogido y se ha plantado delante de Fernando García, por ejemplo, y le ha dicho, mira, Fernando, yo soy inocente y yo te voy a ayudar a demostrar que lo que tú has estado pregonando que no éramos Antonio Anglés ni yo, es verdad? Yo creo que Miguel Ricard algo sabe o algún grado de... Sobre todo porque en las declaraciones que él hace en el año 93, cuando le detienen, empieza a dar datos que solo corroboran luego las autopsias. Por tanto, algo tenía que conocer. Alguna implicación tiene que tener. Y luego hay otra cuestión. ¿Por qué jamás concedió esa entrevista que iba a emitir una gran cadena de televisión nacional y jamás se llegó a emitir, ¿no? No, la entrevista la coincidió. Sí, pero jamás se emitió aquella entrevista. No se emitió, era con espejo público. De hecho, ahí tuvimos nosotros un pequeño rifirrafe con ellos porque cogieron, a diferencia de ti, que pediste permiso y lo cual los crímenes de Almonte. Para Almonte, cogieron un extracto de un programa nuestro, lo usaron, lo pusieron en televisión y... Pues querida compañera Susana Griso, eso está muy mal. Siempre hay que citar las fuentes de nuestras informaciones cuando no son de elaboración propia, porque es que es el trabajo ajeno. La cuestión es que yo llamé a producción, la primera vez me colgaron, la segunda vez ya conseguí hablar con una persona. Y esa persona me dijo, una chica maravillosa, que yo creo que no tenía ni idea de Alcácer, claro, yo le comenté, digo, tenéis una entrevista de Miguel Ricard que curiosamente no habéis nunca emitido. Y ella dijo, no lo sé, pues voy a mirar por qué no se ha emitido. Y era porque el equipo jurídico, los servicios jurídicos del programa, le habían aconsejado no emitirlo en base a posibles consecuencias. Entonces, ¿qué dijo ahí Miguel Ricard? Muy buena pregunta. Los servicios jurídicos, porque eso sí que lo desconocía, jurídicos sí. de la televisión, claro, todos los medios de comunicación grandes tienen sus servicios jurídicos y normalmente antes de que se emita algo polémico pasa a revisión de los servicios jurídicos. Eso es absolutamente normal. Ahí no me parece extraño. A mí lo que me parece muy mal es que se nos ha ido el tiempo volando.
Me lo imaginaba. Manu, yo cuando tú quieras vienes por aquí, porque yo creo que el crimen de Alcácer no da para un programa, da para muchos programas. Creo que va a estar de rabiosa actualidad en breve, o en no tan 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 breve,